hacer es compartirles un poquito una reconstrucción de las corrientes ideológicas del movimiento obrero en Argentina, del socialismo, el comunismo, el sindicalismo y el anarquismo, muy brevemente, ¿sí? Pero aunque sea presentar esas cuatro grandes corrientes, repito, socialismo, comunismo, anarquismo, sindicalismo, y un poquito también su historia, ¿no? Su recorrido histórico, y también compartirles un poquito algunos elementos sobre la reforma universitaria de 1918, que si bien hace lo fundamental a la clase que viene, se inscribe, podríamos decir, perdón, dentro de estas impugnaciones a la forma oligárquica de dominación. ¿Por qué? Lo digo ya, sin después no se me escapa. Porque si bien la reforma universitaria es de 1918, ustedes recuerdan, ¿no? En la parte anterior de esta clase hablamos de una serie de huelgas. En la clase anterior habíamos hablado de esas revoluciones de los radicales, ¿no? Cuestionando la forma de dominación oligárquica. En la parte anterior de esta clase, repito, hablamos de una serie de huelgas, de cómo se iba conformando ese sujeto colectivo, clave, central, disculpen si estoy repetitivo, para la historia argentina en todo el siglo XX, que es la clase obrera y el movimiento obrero organizado. Hicimos referencia también a dos hechos que, si bien no eran específicamente de la clase obrera, sí expresaban uno a un sector de la clase obrera o a la clase obrera en términos más amplios, pero desde el lugar de consumidor y no desde el lado de trabajadores directos, que es la huelga de inquilinos de 1907, una huelga realmente muy importante en la que tienen un peso central las mujeres, porque justamente en una sociedad capitalista y patriarcal como la que vivimos, las mujeres tienden a llevar sobre sus espaldas los costos de la reproducción del hogar y la generación del trabajo doméstico, el trabajo no remunerado ni reconocido como trabajo en una sociedad como la nuestra, y por lo tanto entonces en esa etapa, llegada masiva de inmigrantes, poca construcción, las familias obreras se encontraban con una situación realmente trágica, que era tener que vivir en lugares muy pequeños, en muy malas condiciones de vida, muy hacinados, familias enteras viviendo en una habitación en los conventillos, ¿no? de Buenos Aires, de La Boca, Barracas, las grandes barriadas bien obreras y bien migrantes de ese Buenos Aires de inicios del siglo XX, donde surgen varios de los clubes de fútbol más importantes de Argentina, ¿no? De hecho, Boca y River surgen en el mismo barrio de La Boca, después River se va a otro barrio, bueno, y Boca sigue siendo históricamente de ahí, pero digo, hay toda una dinámica histórica muy importante, por eso cito lo de los clubes, porque más allá de las cuestiones anecdóticas de quienes nos gusta el fútbol, eh, esos clubes con esos niveles de historia y con esos niveles de importancia en nuestra historia social, tiene que ver justamente con la impronta que generó esa llegada masiva de migrantes y esa cultura obrera. Bueno, entonces esas familias obreras que sufrían esas tremendas condiciones de vida, no solo en el trabajo, sino también en su vida diaria, en los lugares en los que tenía que habitar, se levantan, protestan contra las malas condiciones de habitabilidad y los elevados costos de los salarios que encima pagaban por esos lugares eh, que no cumplían con ninguna condición real de vida, ¿no? Imagínense compartir un baño con 10 familias y un baño donde no tenías agua caliente, por ejemplo, si no había cloaca. Esto generaba a su vez muy malas condiciones de sanidad, ¿sí? Y implicaba que cuando había epidemias, hubo varias epidemias en esos años, incluida la anterior gran pandemia universal que vivió el mundo, que fue la gripe española de 1918-1919, fíjense ustedes, casi exactamente hace un siglo.
pero antes también la peste amarilla y otras epidemias que diezmaron a parte de la población de Buenos Aires, esas situaciones, imagínense, bueno, esto mismo que estamos viviendo hoy y que se vive mucho en los sectores populares de nuestro pueblo, bueno, te piden aislamiento, te piden quedarte en tu casa, pero ¿cómo haces cuando dependés de un salario, cuando vivís al día y cuando ni siquiera en tu propia casa te podés aislar o que vivís hacinado? O que vivís, no sé, en la misma habitación con otras 4, 5, 3, 8 personas, por ejemplo, ¿sí? Bueno. Y el otro hecho al que hicimos referencia en la anterior parte de la clase fue esa gran protesta popular que fue denominada Grito de Alcorta, que fue una protesta de los arrendatarios capitalistas, ¿no? De esos agricultores, trabajadores del campo que trabajaban ellos mismos, ¿no? Que explotaban a otros para trabajar por su parte, y que como no tenían tierras, les tenían que alquilar tierras a los dueños de las tierras, a los terratenientes. Esos son los arrendatarios, los que alquilan tierras. Y los terratenientes obviamente se aprovechaban muchísimo de los arrendatarios, les alquilaban a muy altos precios, les alquilaban por periodos muy breves, entonces el arrendatario se veía obligado muchas veces a alquilar un campo que no estaba en buenas condiciones, a ponerle muchas horas de trabajo, a ponerle en muchos casos también mucho capital, mucho dinero, hacer productivo ese campo, lograr que empiece a producir, fertilizar las tierras y quizás solamente poder aprovechar una o dos cosechas y ya se le terminaba el contrato de alquiler y ahí el terrateniente no se lo seguía alquilando porque claro, como el campo ya estaba en condiciones, gracias al trabajo del otro de seguir produciendo, aprovechaba y lo volvía a producir él, ¿no? Bueno, esto hizo que en 1912 se dé esa protesta popular muy importante, muy significativa, que pone en tensión, es uno de los hechos que pone fuertemente en tensión a la oligarquía. La reforma universitaria también es un hecho que cuestiona los modos de dominación oligárquicos, si bien se da en 1918. Entonces ustedes podrían decir, pero pará, si en 1916 ya se había dado el cambio en el gobierno nacional de la oligarquía y Irigoyen, o sea, esa democracia restringida. Pero, ¿por qué yo digo que es un levantamiento contra la oligarquía, aun cuando sea en 1918? Porque la oligarquía había caído, o más que caído, había sido relativamente desplazada del gobierno nacional, porque tampoco es que había sido totalmente desplazada del gobierno nacional. Había perdido el poder ejecutivo, pero seguía teniendo mayoría en el Senado de la Nación, seguía teniendo una representación muy importante en la Cámara de Diputados, seguía teniendo muchos gobernadores, muchísimos intendentes, pero sí se mantenía incólume en las universidades. Las universidades eran dominadas por una élite oligárquica que gobernaba las universidades con la misma lógica con la que la oligarquía gobernaba el país hasta 1916. Entonces, ese levantamiento de los estudiantes de Córdoba en 1918 fue un levantamiento en clave antioligárquica dentro de la universidad. Bueno, ¿qué es el socialismo? Se denomina socialismo, vamos a decir, a una amplia gama de corrientes ideológicas que surgieron más o menos desde inicios del siglo XIX y cuyo centro pasaba por la búsqueda de una mayor igualdad y justicia en la sociedad, ¿no? Esto se suponía que se lograría a través de la asociación de las personas, de los hombres y mujeres, y de su trabajo compartido, y de la puesta en práctica de determinadas verdades supuestamente científicas que llevarían al máximo progreso posible de la sociedad en el marco de una mayor igualdad para todos. La idea base del socialismo es la de considerar a las personas como seres creadores, de que las mujeres y los hombres
a través de sus prácticas, pueden transformar el mundo. Esto, que fue planteado claramente por Carlos Marx, una de las figuras fundamentales del socialismo, específicamente de lo que él denominó el socialismo científico, ya estaba implícito en las obras de los anteriores socialistas. Pero también se observa que para que las personas sean capaces de desarrollar esas capacidades creadoras a las que hacíamos referencia, necesitan unas mínimas condiciones de igualdad material que justamente le permitan realizar su desarrollo natural, que estén dadas esas condiciones materiales de existencia. Por eso, para los socialistas, esas condiciones materiales igualitarias son las que son imposibles de obtener en una sociedad clasista como la que vivimos, porque hay todo un sector de la población que no puede acceder a los recursos mínimos de subsistencia. Es contra esa injusticia que condena a todo un sector de la población a una vida sin opciones, contra lo que básicamente se levantarán y lucharán estos socialistas. Podríamos rastrear mucho más atrás en el tiempo, es más, podríamos rastrear orígenes del socialismo en corrientes muy antiguas, como el cristianismo originario, pero para no irnos tan atrás y partir de la sociedad industrial moderna, vamos a hablar de los socialistas utópicos, los que Marx, en polémica con ellos, va a denominar utópicos, socialistas utópicos. Entre otros que podríamos nombrar, vamos a hacer referencia a tres, quizás los tres más conocidos, que son Saint-Simon, Fourier y Owen, quienes escriben sus obras y sus propuestas de sociedad ideal entre el fin del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Justamente la etapa en la que se vivencia en Europa Occidental la revolución industrial y se están manifestando sus primeras consecuencias sociales, especialmente el agravamiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Ellos van a realizar contribuciones muy importantes a la construcción del socialismo que podemos sintetizar en, por ejemplo, muestran la necesidad de la asociación de las personas, especialmente de quienes vivían en malas condiciones, y la planificación en búsqueda de solucionar los problemas sociales y construir el bienestar común, la demostración de las terribles condiciones de vida que sufría el pueblo, especialmente las trabajadoras y trabajadores, y la aparición como grupos subyugados con una identidad propia de las mujeres o los niños. Van a ser los primeros que van a decir, mira, todos los obreros sufren malas condiciones, pero además hay que evitar que los niños, eran épocas donde no había ningún derecho laboral, pero por ejemplo los niños trabajaban desde los 5 o 6 años, era una cosa realmente brutal, mucho, bueno, hoy sigue habiendo trabajo infantil, pero no tan masificado como el que existía en esta época, ¿sí? Las mujeres tampoco tenían ningún derecho especial, las mujeres embarazadas tenían que trabajar de igual manera que los hombres, y esto además llevaba a problemas muy graves en la sucesión, ¿no?, de los trabajadores, porque niños que empezaban a trabajar a los 5 o 6 años, en general, lamentablemente, a los 15 o 16 ya estaban enfermos, con lesiones, con impedimentos que les impedían transformarse en adultos sanos en condiciones de seguir trabajando. Lo mismo, imagínense una mujer que tenía que trabajar en fábricas en malas condiciones laborales, contaminantes, durante su embarazo, haciendo fuerza y demás, en muchos casos, en muchísimos casos, no daban a luz niños sanos. Owen, entre estos socialistas utópicos, es el primero que desarrolla la idea de la necesaria unión de todos los obreros en la búsqueda de un objetivo común,
consiguiendo, por ejemplo, que se realice una huelga en todo un país y que se forme una primera asociación de trabajadores. Estos primeros socialistas que reaccionan contra la miseria que dejaba tras de sí la industrialización son continuados por una figura muy interesante, que un poco para muchos es el padre del anarquismo, que es Proudhon. Este es el primero que llama utópicos a los anteriores, algo que va a retomar Marx, porque según él no se basaban en los principios de la ciencia y del saber. Además de sus trabajos económicos y sociales, de los que Marx tomaría algunos aportes, su principal contribución fue el peso, la preponderancia que le dio el impulso ético como base de la búsqueda de una sociedad más justa. Este será el fundamento de la corriente anarquista, junto con la idea de que había que oponerse a toda noción de autoridad, a todo poder humano, ¿sí? De la que Proudhon es considerado el fundador y continuaría con otras figuras muy importantes como Mikhail Bakunin, Kropotkin, Abad de Santillán, etc. Se van a caracterizar, como decía, por su rechazo de toda forma de autoridad y su afirmación de los sujetos humanos, del hombre y de la mujer, como motores del cambio y de la transformación. Retomando ellas y otras tradiciones de pensamiento sobre la sociedad y sus conflictos, van a aparecer en el escenario político dos militantes políticos y sociales muy importantes, dos grandes cuadros políticos, como son Carlos Marx y Federico Engels. Ellos van a irrumpir en la actividad política en un momento revolucionario, que es 1848, un momento de grandes conflictos, grandes revoluciones en Europa, y ahí en ese contexto van a publicar, como parte de un grupo que se llamaba la Liga de los Justos o la Liga de los Comunistas, el Manifiesto Comunista. Este documento fundamental que si no lo leyeron, léanlo. Les recomiendo, realmente. ¿Sí? Y si quieren lo charlamos, lo pensamos. Ahí se expresaba un proyecto de sociedad opuesto al de la burguesía, a la vez que se le reconocían muchos factores de progreso a la burguesía como clase social impulsora del sistema capitalista, y se determinaba cuál sería el método para llevar a cabo ese nuevo proyecto de sociedad, o al menos los rasgos generales de ese nuevo marco social que se proponía como alternativa al capitalismo. Son los fundadores de lo que se va a denominar el socialismo científico o, luego de la muerte de Marx, el marxismo. Obviamente Marx nunca habló de marxismo, ¿no? No era un hombre con esa ínfula personalista. Es un nombre que se le pone después de su muerte. Bueno, el marxismo afirma que la sociedad se ordena a partir de su sustento material, o sea, de sus condiciones económicas. Dice Marx que así como las personas para pensar tienen antes que comer, de igual manera la sociedad para organizar sus aspectos políticos depende de cómo organice primero su proceso de producción de los medios de subsistencia. Cada etapa de la historia de la humanidad tiene una forma de producir, llamada modo de producción por Marx, que responde al nivel alcanzado por las fuerzas productivas, que vienen a ser todos los medios materiales e intelectuales de los que se dispone para producir, y de las relaciones de producción vigentes, que vienen a ser las formas, las relaciones sociales a través de las cuales se organiza el proceso productivo. A partir de estas ideas, ellos investigan cómo funciona la sociedad capitalista y concluyen que se encuentra dividida fundamentalmente en dos grandes grupos sociales. Los poseedores de los medios de producción, a la que van a denominar la burguesía, y los que se encuentran obligados a vender su fuerza de trabajo a los primeros para poder sobrevivir porque fueron expropiados del acceso a los medios de producción, a las condiciones materiales de subsistencia, que van a ser quienes denominan el proletariado o la clase obrera. Estos
estos grupos tienen intereses contrapuestos entre sí, ya que los burgueses dependen de explotar a los obreros para conseguir ganancias a través de un mecanismo que justamente va a descubrir Marx y que es el de la extracción de la plusvalía. Y estos, los obreros, solo pueden mejorar sus muy malas condiciones de vida si luchan contra la burguesía y evitan que la burguesía extraiga demasiada plusvalía, o al menos la obligan a renegociar, digamos, los niveles de plusvalía que le extraen. O sea, obligan a que les paguen un poco mejores salarios. ¿Sí? Esto sería una lucha reformista. Generar no una transformación del sistema, no una transformación total, sino un cambio parcial. No que los burgueses dejen de explotarlos, sino que los exploten un poco menos. Y eso sería una lucha reformista. Y si no, también esos obreros podían, y lo hacían en muchos casos, luchar por un cambio revolucionario, que va a ser lo que va a impulsar Marx y Engels. Marx y Engels siempre van a impulsar que tiene que haber un cambio revolucionario, un cambio radical, de raíz. Y ese cambio entonces debía buscar el derrocamiento del sistema capitalista, porque justamente se basaba en la explotación y la injusticia de raíz. A ese proceso, sea por una lucha reformista o revolucionaria, Marx y Engels lo van a denominar lucha de clases, y van a sostener que la clase oprimida solo se liberará por ella misma a través de la unión en un programa común, que debía ser para ellos revolucionario, pero que también podía ser reformista. Es un poco también lo que ve Íñigo Carrera, ¿no?, cuando marca esto de las dos estrategias de la clase, y una durísima batalla contra la burguesía que no podría excluir, para Marx y Engels, el uso de las armas y de la violencia revolucionaria. No podría excluir, no porque los obreros no quisiesen, sino porque la burguesía no aceptaría delegar el poder si no estuviese obligada. En 1864 se organiza la Primera Internacional, en ese momento llamada la Internacional, porque no se sabía que desaparecería y que luego habría una segunda y una tercera, donde confluyeron las diversas expresiones del socialismo que acordaban en la noción del internacionalismo, o sea, la idea de que se necesitaba buscar la unidad de todos los explotados del mundo y que la revolución debía hacerse a nivel internacional. El marxismo clásico se dividió en dos corrientes fundamentales alrededor del año 1889, cuando se organiza la Segunda Internacional. La primera se quebró entre marxistas y anarquistas en 1872, más o menos, 1864 para otros. Y ahí es cuando empiezan a tomar forma estas dos corrientes, una reformista y una revolucionaria, cuando se divide el marxismo originario, que originariamente era revolucionario, en una corriente reformista y una revolucionaria. La expresión del reformismo en Argentina fue el Partido Socialista, en términos generales, que se formó en 1896 bajo la dirección de su figura emblemática, que fue Juan Bautista Justo. El reformismo planteaba la posibilidad de terminar con la explotación del sistema capitalista a través de conseguir una serie de reformas laborales y sociales que serían conquistadas a través de medios legales y tomando la acción en el Parlamento como la base fundamental de su política. Esta teoría, que estaba sustentada en el pensamiento de un militante socialdemócrata alemán, Eduard Bernstein, sostenía que el tránsito a la nueva sociedad se haría por vías pacíficas y gradualmente, sin necesidad de una revolución, a partir de sucesivas reformas que convencerían a todas las personas de que el socialismo era el mejor sistema social posible. Estaba la idea, yo diría casi utópica, de que los privilegiados iban a aceptar, la burguesía iba a aceptar, en algún momento, delegar sus privilegios porque iban a reconocer que el socialismo era una mejor forma de organizar la sociedad.
Ojalá, ¿no? Pero la realidad es que no pasa esto. Se oponían esta corriente reformista y el socialismo en Argentina a las huelgas. No era que se oponían a toda huelga, ¿sí? De hecho, vamos a ver, ya vimos que el socialismo convocó algunas huelgas, pero se oponían a la huelga como un recurso permanente, ¿sí? Y como el camino para hacer la revolución. Podían aceptar que la huelga podía usarse para un reclamo concreto, pero no la huelga como mecanismo para transformar la sociedad, que va a ser sí lo que van a plantear los anarquistas y los sindicalistas. Estos se oponían a la huelga ya que sostenían que de esa manera se retardaba el paso a la nueva sociedad porque se detenía el proceso de producción. Su programa se va a centrar en exigir leyes de regulación de las condiciones de trabajo, por ejemplo, jornadas de 8 horas, regulación del trabajo de niños y mujeres, obligación del descanso dominical, etc., y la proclamación de derechos civiles y políticos como el voto universal y obligatorio, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, entre otros. La corriente revolucionaria en Argentina se va a formar como una fracción interna dentro del mismo Partido Socialista, a la inversa de lo que sucedió en los países europeos, donde el reformismo surgió dentro de los partidos originalmente revolucionarios. El ala revolucionaria era la que realmente continuaba el pensamiento y la práctica política de Marx y Engels, que veían a las reformas y al trabajo parlamentario como una posible herramienta para crecer y mejorar las condiciones de vida de los obreros, pero nunca como la central en la política del Estado. En la política del partido, perdón, dice el Estado. El cambio de fondo solo se podría realizar por un enfrentamiento directo contra el Estado a través de una revolución que derrocase a la burguesía y que impusiera a la clase obrera en el poder como paso previo a la construcción de la sociedad sin clase. Sus representantes más reconocidos en esta etapa fueron Lenin, Trotsky, ambos líderes de la Revolución Rusa, Rosa Luxemburgo y Liebknecht, los principales líderes de la fracción revolucionaria del Partido Socialdemócrata Alemán, llamado también los espartaquistas, que intentaron una revolución en 1919 que fracasó en gran medida por la división que ya sufría el Partido Socialdemócrata Alemán entre su ala reformista y su ala revolucionaria. Este sector revolucionario fundó en 1919 a nivel internacional lo que se denominó la Tercera Internacional. La segunda estaba dominada por el reformismo, que se va a denominar también la Internacional Comunista. Son los que van a tomar el nombre comunista, ¿sí? El reformismo para ellos era una postura que llevaba a negociar con la burguesía, a aceptar la dominación de clase y a traicionar los verdaderos intereses de los explotados, que no podían, no debían para ellos admitir acuerdos con quienes los explotaban día a día. Decían que el reformismo terminaba dejando en el olvido el verdadero propósito de la lucha, que era construir una sociedad justa y sin oprimidos. Desde principios del siglo XX van a surgir grupos, en general de jóvenes, que se oponían a la política parlamentaria del Partido Socialista y intentaban aumentar el carácter obrero y popular de ese partido. Se los va a definir como la ala izquierda o como los internacionalistas. Recuerden ahí esas diferencias programáticas y estratégicas se fueron acentuando con el paso del tiempo y van a estallar entre 1917 y 1918 en torno a dos temas centrales: la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. Los revolucionarios planteaban que se debía abandonar la posición de apoyo a los aliados, que era la postura levantada por la dirección partidaria de Juan Bautista Justo, y denunciar
a la guerra como una disputa interimperialista, como una pelea entre burgueses, donde los muertos los ponía la clase obrera, y que ese enfrentamiento entre burgueses era solamente por ver quién se quedaba la parte mayoritaria de la torta de la riqueza, porque Estados se transformaba en la principal potencia imperialista, pero donde, repito, los muertos los ponían los trabajadores. Además, exigían el apoyo activo y la solidaridad con la Revolución Soviética. Y aunque este grupo va a lograr la mayoría en un congreso, fueron expulsados del partido por la dirección y en 1918 fundaron el PSI, Partido Socialista Internacional, que en 1920 va a cambiar su nombre, va a incorporarse a la Internacional Comunista y va a pasar a llamarse Partido Comunista de Argentina. El hecho más importante en estos años fue su activa participación en el proceso de la reforma universitaria del 18, a la que haremos referencia a continuación, que dio lugar a la autonomía universitaria, al cogobierno, a la libertad de cátedra y otras reivindicaciones estudiantiles que ustedes todavía y ojalá puedan seguir disfrutando y ampliando, que yo también las disfruté en mi carrera universitaria y las sigo disfrutando como docente universitario, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad de dar los contenidos que yo creo que son los adecuados dentro de la cátedra, más allá de los contenidos mínimos que me regula el programa de la materia. Esa reforma universitaria trascendió e influyó en toda la sociedad latinoamericana en su impulso transformador de las viejas estructuras. El Partido Comunista se afilió a la Tercera Internacional y desde ese momento muchas de sus decisiones solo pueden ser analizadas teniendo en cuenta esta situación. En especial cuando desde 1927 más o menos, a partir de la consolidación de Stalin como líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos y luego de la muerte, de la trágica muerte, luego de un atentado de Lenin, el principal líder de la Revolución Rusa, la Internacional va a ir centrándose en asegurar el poder del grupo dominante en Rusia, más que en impulsar la revolución en el resto del mundo. El Partido Comunista se fue aislando, en muchos casos, de las problemáticas de la clase obrera argentina y hasta de las bases de su mismo partido, y va a estar más preocupado por las polémicas internas o por los problemas de la política internacional. Pese a eso, es un partido que se desarrolla muchísimo y que gana mucha inserción en la clase obrera, incluido durante gran parte de los años 30 y hasta los años 40. Un poco el peronismo es el que inicia un relativo declive de la influencia muy importante que tenía la clase obrera, que tenía el Partido Comunista sobre la clase obrera argentina, siendo en muchos momentos la principal corriente ideológica dentro de la clase obrera. Un grupo muy reducido se fue perpetuando en la dirección, cerrando toda posibilidad real de crítica y de democracia interna, y desarrollando varias políticas que no fueron las que realmente defendían los intereses de la clase obrera. Las discusiones con el anarquismo se centraban en la negativa de estos a que era necesario formar un partido revolucionario. Los anarquistas no creían en un partido revolucionario como sí los comunistas y los socialistas. Los socialistas reformistas, en todo caso, pero ambos creían en la necesidad de formar un partido político. Para los comunistas, los obreros debían tomar el poder del Estado y ejercer durante una etapa un poder fuerte sobre la burguesía hasta terminar con toda posibilidad de contrarrevolución como paso previo a la construcción del socialismo y para transformar la sociedad. Para los anarquistas esto era un peligro porque se oponían a toda forma de poder, aún a esa forma de poder de la mayoría de los explotados sobre la minoría de los antiguos explotadores. Los marxistas planteaban este momento donde la clase obrera se imponía sobre sus antiguos explotadores como una etapa a la que denominaban la dictadura del proletariado. No como algo positivo, ¿sí? No lo veían como una cosa reivindicable,
sino como algo necesario e imprescindible como medio para lograr una definitiva liberación, porque decían, los burgueses manejan el ejército. Si cuando hacemos la revolución no nos imponemos por la fuerza, luego ellos nos van a terminar matando a nosotros. Y además esta lección, digamos, esta enseñanza de los comunistas tenía que ver con muchos años de luchas obreras, incluidas la famosa Comuna de París, donde los obreros habían tomado el poder en París en 1870, y luego la burguesía francesa, junto con el ejército alemán, contra el cual hasta ese momento estaban luchando, los reprimieron y los asesinaron masivamente. Una verdadera, terrible masacre en la Francia de 1870. Entonces, esto un poco había dejado esa enseñanza a los comunistas, enseñanza que los anarquistas no reconocían o no coincidían. El anarquismo también le criticaba al Partido Comunista su participación en elecciones, aun cuando estos lo veían como un medio de acumular fuerzas y denunciar la injusticia, y no como el fin de sus actos, un poco como si lo planteaba el Partido Socialista. Con el paso de los años, el Partido Comunista también caería en formas parlamentaristas y en suponer que en muchos casos eran los votos los que determinaban y explicaban la situación de la clase obrera. Al sindicalismo, por otra parte, la cuarta corriente ideológica que fue ganando peso hasta convertirse en los años previos al peronismo, quizás en la corriente ideológica más importante dentro de la clase obrera, se le criticaba su falta de una postura consecuentemente clasista y el hecho de que no se consideraban representantes de una clase que estaba en lucha contra la burguesía, sino como negociadores con la patronal de aumentos en los salarios o de mejoras en las condiciones de vida de los obreros. Eso alejaba al movimiento obrero de la política revolucionaria, que para los comunistas era el verdadero interés de la clase, y se caía en una política que se mostraba como neutral y que, en definitiva, de nuevo para los comunistas, solo favorecía a los capitalistas porque reproducía y legitimaba su dominio. Otro factor de discusión con las otras corrientes era la posición asumida ante el tema del imperialismo. Según los criterios que el Partido Comunista decía asumir, o sea, los del marxismo, se debía partir de considerar al imperialismo como una parte del capitalismo, como una forma del capitalismo, una etapa de su desarrollo. Por eso no se podía enfrentar al imperialismo sin enfrentar al mismo tiempo al sistema capitalista en su totalidad. Sin embargo, el Partido Comunista Argentino asumiría una postura diferente, buscando alianzas con sectores supuestamente progresistas de la burguesía para luchar en primer lugar contra el imperialismo y solo después contra el capitalismo. Así, perdía en parte, y esto le va a suceder sobre todo a partir de los años 40, el eje de su accionar de clase y se internaba en el partidismo de la burguesía. A pesar de los errores de sus expresiones partidarias, lo importante es remarcar que en esta primera etapa del movimiento obrero argentino, tanto el socialismo como el comunismo y también el anarquismo y el sindicalismo van a jugar un rol fundamental expresando la conciencia revolucionaria de un sector importante de la clase, seguramente el sector mayoritario, generando un proceso educativo y de formación muy importante y fortaleciendo mucho un movimiento obrero naciente a través de su constante trabajo por la unidad de todos los obreros. Bueno, les decía que íbamos a ver unas cositas breves sobre la reforma universitaria. Voy a tratar de ser muy breve porque me parece que si no el video va a quedar muy largo. Bueno, y para iniciar diremos que para América Latina y para el mundo, 1918 es muy significativo por más de una razón. Era un año de muchos conflictos, de muchas dinámicas transformadoras,
donde estaba terminando la Primera Guerra Mundial, donde un año antes había dado la Revolución Rusa, donde todavía se vivía la Revolución Mexicana, que había comenzado en 1910. Y todo eso es importante para comprender este proceso, porque justamente se incluía en un marco de una sociedad en plena transformación. En 1916 había llegado al gobierno Irigoyen, un primer gobernante elegido por medios relativamente democráticos. Ya veremos, ya se los dije, una democracia restringida, pero un avance democrático con respecto a instancias previas. Y para comprender la importancia de este proceso, es importante saber que la iniciativa de la creación de las primeras universidades en nuestro país durante la época colonial le correspondió a la Iglesia. Y que entonces esas universidades van a estar marcadas por tradiciones clericales, una enseñanza que tenía un fuerte espíritu conservador, y para 1918 había solo 3 universidades nacionales y 2 provinciales. La más antigua era justamente donde se dio la reforma universitaria al inicio, que es la de Córdoba, fundada en 1614, la de Buenos Aires, fundada por el gobierno de Buenos Aires en 1821, la Universidad de La Plata estaba creada en 1897 y las 2 universidades provinciales eran la de Santa Fe y la de Tucumán. Fíjense que ninguna de esas 5 universidades había sido fundada por el Estado Nacional, a diferencia de lo que pasa luego con nuestras nuevas universidades. En la mayoría de las universidades, quizás solo tenía rasgos más progresistas en la enseñanza, la de La Plata, pero en las otras todavía había consolidado rasgos de donde la cátedra era un feudo personal del profesor, este determinaba los programas a seguir, la orientación de los mismos y hasta su sucesor en el cargo. Había un ocultamiento deliberado de teorías científicas que discutían con la Iglesia, como las de Darwin o hasta las de Newton. Se aplicó una dura disciplina, hasta los castigos personales hacia los estudiantes, y un culto extremo a tradiciones arcaicas en aquel entonces. La teología se daba como si fuese una materia más y fundamental para poder promocionar, y había una severidad y una rutina muy impuesta, especialmente por los jesuitas, que tenían una gran influencia en la Universidad de Córdoba. Sumado a estos otros factores de carácter social, político y cultural, se van conjugando entonces para generar un malestar creciente entre los estudiantes, a partir de lo cual comienzan a sentirse, a plantearse la necesidad de impulsar reformas. Ya se habían generado protestas en 1903 y 1906 en Derecho y Medicina de Buenos Aires, y se había logrado una reforma, aunque muy moderada, de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires en 1906. Habían empezado a surgir centros de estudiantes, en 1908 se fundó la Federación Universitaria de Buenos Aires, y en Córdoba se inicia el conflicto en 1918, estando ya, digamos, de este caldo de cultivo, cuando se cierra el internado del Hospital de Clínicas. El titular del Centro de Estudiantes de Medicina firma un petitorio en el que sus compañeros de facultad piden la intervención del ministro de Justicia, de Irigoyen, en este tema, y el 4 de diciembre de 1917 los estudiantes van a iniciar este reclamo, seguramente sin imaginarse que estaban lanzando la primera piedra de este gran proceso que fue la reforma universitaria. En Córdoba esto parecía casi revolucionario. Si bien en realidad el petitorio era bastante parecido a lo que habían planteado los estudiantes en otros lugares, como decía recién, incluido en Buenos Aires. Pero en Córdoba había un espíritu tan conservador que esa demanda de sectores de las clases medias que habían ingresado a la universidad se encuentra con una oposición absoluta por parte de quienes dirigían la universidad. Ante esto, entonces, se inicia un proceso
muy importante de protesta de los estudiantes, una toma de la universidad, y en ese marco las autoridades universitarias intentan la represión, reprimen en realidad la protesta estudiantil, y el presidente Irigoyen firma el decreto de intervención de la universidad el 11 de abril de 1918. Se impone entonces un proceso de reforma de los estatutos universitarios, que son aprobados el 7 de mayo. El 16 de mayo se funda la Federación Universitaria de Córdoba. Pero cuando se va a votar el nuevo rector, hay una maniobra de los sectores conservadores, de los sectores ligados a la Iglesia, que logran poner al rector, a un rector conservador al frente de la universidad, rector que se sabía no iba a cumplir con las reformas obtenidas en el cambio de estatuto. La proclamación entonces del nuevo rector no puede hacerse porque los estudiantes protestan contra esa maniobra, se levantan contra esa maniobra. Los estudiantes invaden la sala, los gendarmes invaden el patio y empieza un enfrentamiento realmente muy fuerte. Los estudiantes inician una huelga por tiempo indeterminado y este es el momento recordado como el de la reforma universitaria, donde la postura de los estudiantes finalmente triunfa. En el propio pupitre del rector se redacta la convocatoria a la huelga por tiempo indeterminado que se prolonga por varios meses y hasta se amenaza con quemar el edificio de la Compañía de Jesús, de la compañía del edificio de los jesuitas, que estaba cercano al lugar de la asamblea. Hay entre los participantes muchos estudiantes que tenían simpatías y que eran militantes del radicalismo, del socialismo y del comunismo, y además los estudiantes logran el apoyo muy decidido de la dirigencia obrera cordobesa. La clase obrera, que estaba influida por anarquistas, socialistas y por el socialismo internacional, los que después van a ser los comunistas, van a apoyar fuertemente desde la Federación Obrera de Córdoba a los estudiantes en lucha. Los estudiantes además tenían una reivindicación muy latinoamericanista, justamente de transformar la educación en un sentido latinoamericano, y por eso la reforma universitaria, que como les decía va a obtener elementos muy importantes como la libertad de cátedra, la participación de los estudiantes en el cogobierno, el reconocimiento de los estudiantes como sujetos políticos con derecho a opinar y a participar en el gobierno de las universidades, va a tener impacto en toda América Latina, incluido la formación de movimientos políticos nacionalistas y revolucionarios en América Latina, y especialmente movimientos antiimperialistas, que van a remitir su ideología a este proceso tan significativo de la reforma universitaria, como el APRA en Perú, reivindicado por su líder Allá de la Torre, José Martín Cuba y otras figuras. José Martín en realidad es anterior a la reforma universitaria, pero su ideario va a ser retomado por todos estos revolucionarios, nacionalistas y antiimperialistas latinoamericanos. Bueno, hasta ahí para no hacerlo más largo, y acá cerramos entonces esta clase 6 con dos partes relativamente breves, pero para no hacerlo tan extenso.